En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 10, del verso 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, queridísimos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos, también los que por primera vez hoy nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor, pidiéndoles a ustedes de antemano que nos dejen su like, que nos activen la manita para arriba para que YouTube pueda llevar más este video, esta predicación a muchas más familias para poder llegar al conocimiento día a día de nuestra fe, invitándolos a todos ustedes a meditar, a reflexionar en nuestra vida, qué es lo que el Evangelio de San Juan, tomado en su capítulo 10, en el verso 22 al 30, nos explica o nos enseña en este hermoso día. Dice la palabra: era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús estaba en esa fiesta. Jesús iba a la fiesta de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús subió con María y José a Jerusalén, cuando se quedó perdido? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Y hoy el Evangelio dice que era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta. El Evangelio nos enseña que para nosotros los cristianos, para nosotros la fiesta es la Santa Eucaristía, que no tenemos otra fiesta más, como lo hacen muchos cristianos que todavía están como las olas del mar, están bambaleando todavía esa fe. Hay muchos cristianos que todavía participan en la fiesta pagana, en la fiesta del mundo. Y hoy la palabra nos dice que Jesús estaba en la fiesta y era en invierno. Hoy el cristiano no quiere ir a la iglesia en el tiempo de invierno porque dice: va a llover o está lloviendo, no puedo ir a la iglesia. Lo dejaré para la próxima vez. Hoy el cristiano busca la forma cómo poner pretexto para participar de la Santa Eucaristía, de la cena del Señor, del banquete del Señor. Fíjese bien, el cristiano pone muchos obstáculos, porque está lloviendo, porque no puede ir, porque se va a mojar, porque está enfermo. Pero para ir a la fiesta pagana, dígame, para ir a las fiestas del mundo, esas fiestas que vienen a destruir su fe, esa fiesta que viene a llevarlo a la condenación, ahí sí es verano o es invierno, está enfermo o está sano, a como usted está, usted participa, hace todo lo posible
para ir a mover el esqueleto. Es una fiesta del mundo, es una fiesta pagana. Y lo que hoy el Evangelio nos invita es a una fiesta espiritual, que para el cristiano, para el católico, la única fiesta es la celebración de la Santa Eucaristía. Yo no sé por qué hay cristianos que todavía dicen, yo soy católico, pero todavía va a las fiestas, todavía va a las parrandas. Yo no entiendo, no sé por qué existen todavía cristianos así. Esa fe se necesita fundamentar y es por eso nosotros estamos llevando el Evangelio todos los días, la meditación de la palabra de Dios, para ir conociendo nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, dice, en invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, Jesús participa de esa fiesta en Jerusalén. Hoy somos invitados todos a participar de esa fiesta. Fíjense, a veces, a veces la gente nos ve muy devoto, muy creyente, muy cristiano católico, pero a veces tenemos obras malas, a veces tenemos un mal testimonio, pero nos ven que somos muy creyente, muy devoto a las actividades de la iglesia, pero muchas veces nuestras obras son malas. Fíjese bien. Y Jesucristo dice que las obras que él hacía son las que hablaba por sí solas. Jesucristo andaba haciendo obras. Jesucristo andaba realizando milagros, andaba realizando curaciones. Y por eso dice que las obras que él hacía hablan por sí solas. ¿Y qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el cristiano hoy en la actualidad? ¿Qué está pasando? Muchas veces nosotros decimos las cosas, pero no lo hacemos. Enseñamos, tratamos de corregir a los demás, tratamos de guiar a los demás por el buen camino, pero nosotros no lo queremos hacer. Qué triste. Y Jesús dice, yo no necesito, dice, Jesucristo no necesitaba andar haciendo publicidad de su vida. Jesucristo no andaba preocupado de andar por los parques, por las plazas, gritando. Él no andaba bocinas como hoy lo hacen las personas, se ponen una bocina en la espalda y ahí van gritando por las calles. Jesucristo no necesitaba hacer publicidad. Jesucristo decía que las obras que él hacía hablaban por sí solas. ¿Cómo van a hablar las obras de nosotros si nosotros participamos de las fiestas paganas? ¿Qué obras van a hablar ahí? ¿Son obras buenas? No. Entonces, por lo tanto, no pueden hablar. Pero las obras que nuestro Señor Jesucristo hacía, esas obras sí hablaban. Hablaban por sí solas. Mira, Jesucristo no necesitaba andar gritando, andar diciendo muchas cosas. No andaba diciendo yo soy este o yo soy el otro. No, nada más se comportaba bien. Eso es lo que daba testimonio de él. Mire la forma en cómo vivía, la forma en cómo actuaba, la forma como se comportaba. Ese era lo que a Jesús le daba testimonio, las obras. ¿Cómo creen ustedes, hermanos y amigos? ¿Cómo creen nuestro mal comportamiento? ¿Cómo van a poder llevar a los demás a la iglesia? ¿Cómo vamos a poder enseñar a los demás? Recuerden, nosotros los cristianos somos la luz del mundo. Usted, dice el Señor, no enciende una luz para taparla con un cajón.
Nosotros, dice, Jesús dice, somos la luz. Y por eso también dice, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué clase de árbol es usted? ¿Qué clase de frutos está dando? ¿Dónde, fíjese, dónde encontraron a Cristo cuando se perdió? En el templo. ¿Dónde encuentra usted a sus hijos cuando no llegan a casa? ¿A dónde? ¿En la iglesia? ¿En el templo? ¿En la reunión? ¿A dónde va a buscar a usted a sus hijos? Esposa, ¿a dónde busca usted a su esposo cuando no entra luego a casa? ¿A dónde? El Evangelio dice que Jesús era invierno y en Jerusalén él estaba en la fiesta, estaba en la iglesia. Por lo tanto, si somos luz, si dice Jesús que el cristiano es una luz del mundo, por lo tanto, debemos alumbrar a los demás, a la familia, a nuestros hijos. ¿Por qué en casa solo papá y mamá son luz y los hijos son oscuridad? ¿Por qué en casa solo papá y mamá son buenos árboles, pero los hijos? ¿Por qué los frutos son malos si los árboles, si el árbol es bueno? ¿Por qué los frutos son malos? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque nosotros hemos descuidado la palabra del Señor, nos hemos hecho cargo por otras cosas, nos hemos preocupado por otras cosas, menos por la palabra del Señor, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en su verso 2. Menos por la palabra. No podemos descuidar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas del mundo, porque ¿dónde quedan nuestros hijos? ¿Dónde? Si usted está en la iglesia, si usted enseña a sus hijos a la iglesia, si usted participa en la iglesia en invierno o en verano, en fiestas, en reuniones, en oraciones, en visitas de enfermos, si usted va a visitar enfermos con su comunidad, claro que ahí van a estar sus hijos, claro que ahí los va a encontrar. Pero si es de aquellos papás que destapa una botella de licor en la cantina, si es aquellos padres de familia que van allá donde están las cariñosas, las mujeres, aquellas que se prostituyen, ¿dónde o qué es lo que está enseñando a sus hijos y dónde lo va a encontrar el día que ellos no aparezcan? Esto es la enseñanza del Evangelio, llevada a nuestra vida, aplicada a nuestra vida, que nosotros necesitamos ver para poder mejorar nuestra vida. Por eso dice Jesús, mire, Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Preguntaban, los judíos andaban buscando la forma, preguntando a Jesús que si él era el Mesías o no era él, para que se los dijera. Y Jesús le dijo, ¿acaso ustedes no ven las obras? ¿Ustedes no ven lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo? ¿Para qué preguntan más? Todo lo que hago, lo hago en el nombre de mi Padre, para que ustedes vean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero, ¿qué hacían los judíos? Criticarlo. Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Hay algo en el ser humano que se llama obras o acciones. No pregunten, miren las obras, dice Jesús. No pregunten, miren las obras que yo hago. Jesús le dijo que evaluaran su vida. Con esas palabras Jesús le dice, miren las obras que yo hago. ¿Para qué me preguntan? Evalúen mi vida. ¿Qué he hecho de bueno o qué he hecho de malo? Dice el Señor. ¿Usted está de acuerdo que vayan a evaluar su vida? ¿Usted está de acuerdo que vayan a juzgar su vida y que le digan, estás haciendo las cosas malas o estás haciendo las cosas buenas?
¿Qué le gustaría a usted que le dijeran? Claro, a usted le gustaría los aplausos, a usted le gustaría las felicitaciones, a usted le gustaría que lo alabaran, que lo levantaran. Pero, ¿qué pasa cuando usted no tiene obras buenas? Recuerde muy bien que el Señor, las obras que hacían eran obras buenas. O dígame usted que si no. Evalúen mi vida, dice el Señor. ¿Por qué? Porque allá en San Juan capítulo 6, el pueblo tenía hambre y Él les dio de comer. El pueblo andaba hambriento y Él les dio de comer. Por eso Él les decía, ustedes me buscan, no por los milagros, sino porque les he dado de comer. Por eso Él decía, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que da vida eterna. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Preocuparnos, trabajarnos por el alimento del día a día. Comemos para trabajar y trabajamos para comer. Y el Señor dice, no, vean las obras que yo he hecho. Les dio de comer. Dice en Mateo 9, en Mateo capítulo 9, dice, había un paralítico, lo trajeron en una camilla, se lo presentaron delante de él y él le dijo, levántate, tus pecados quedan perdonados. Y el paralítico se levantó. Son obras las que Jesús andaba haciendo. El ciego llamado Bartimeo gritaba, Hijo de David, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acercó y le dice, ¿qué quieres que haga? Que vea. Y Jesús hizo que viera. La viuda de Naín se murió el hijo y Jesús fue y lo levantó, le dio vida nuevamente. El ciego llamado Bartimeo gritaba, Hijo de David, y lo hizo que viera. Lázaro, fíjese bien, Lázaro, el amigo de Jesús, se murió y Lázaro fue a darle vida, fue a levantarlo nuevamente. A veces decimos cosas, pero no lo hacemos. Corregir a la gente con palabras es fácil, pero hacerlo es muy difícil, muy complicado para el cristiano. Qué bonito cuando usted se sienta a corregir a los demás. Es que ustedes necesitan hacer esto, ustedes necesitan corregir su vida, ustedes necesitan, pero el que está corrigiendo no le gusta hacer lo que está enseñando o lo que está diciendo. Corregir es fácil, pero hacerlo es otra cosa. O sea, lo teórico es muy fácil para el cristiano, pero lo práctico es muy complicado. Y el Señor, por eso allá en Santiago, en el capítulo 2, en su verso 14, dice, una fe sin obras está muerta. Muchas veces decimos, yo tengo fe, yo creo en Cristo Jesús, yo creo en Dios, creo en todo en el Señor, pero no tenemos obras. ¿De qué nos sirve? Enseñamos y no lo vivimos. ¿De qué nos sirve? ¿Dónde está esa fe si no hay obras? ¿De qué sirve decir, yo tengo muchísima fe, pero no hay obras? ¿De qué sirve eso? Y el Señor nos enseña, fíjese muy bien, ¿de qué le sirve decir al estudiante, mire, ¿de qué le sirve decir, soy estudiante, está estudiando? Diario está estudiando cuando llegan sus exámenes, llega las notas, sus calificaciones y usted lo ve. ¿De qué le sirve decir soy estudiante, pero si en sus calificaciones, en sus notas, está muy bajo? ¿De qué le sirve eso? ¿Dónde están las obras? Si hay fe, ¿dónde están las obras? Si hay fe, se tiene que demostrar con obras, dice Santiago 2:14. ¿De qué le sirve decir te quiero? Le dice el esposo a su mujer, o el marido a su mujer, el hombre a la mujer o la mujer al hombre, le dice te quiero. ¿De qué le sirve decirlo si no hay muestras? Si se la pasan peleando, si se la pasan discutiendo, si no se comprende. ¿De qué le sirve decir te quiero? ¿De qué le sirve decir te amo? ¿De qué le sirve decir mi amor? ¿De qué le sirve si no hay paz en la familia?
¿De qué le sirve tener fe y no tiene obras? ¿De qué? Esa fe está muerta, dice Santiago. Mire, ¿de qué le sirve decir soy cristiano si no obedece a Dios? ¿De qué le sirve? Soy cristiano, pero si no cree que Jesús dejó una iglesia en Mateo 16:18, pero si no cree que en Juan 21:15 dejó a Pedro para perdonar pecados, ¿de qué le sirve decir soy cristiano si allá en San Juan, en su capítulo 19, el discípulo amado deja a María como nuestra madre? ¿De qué le sirve decir soy cristiano si no creo, si no tengo fe? ¿De qué sirve? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas obras? Si hay fe, tiene que ser acompañado de las obras. Por eso, allá en Mateo capítulo 25, verso 31, cuando vamos a ser juzgados por las obras. Recuerden ustedes cuando el Señor dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron en su casa, anduve desnudo y me vistieron. Y usted todo eso, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve en el hospital y fueron a verme. Y dicen, Señor, ¿dónde te vimos? Y Jesús le dice, todo lo que hicieron con aquellos mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Y todo lo que dejaron de hacerle a sus hermanos, me lo hicieron a mí. Ese será el examen final. Va a ser el examen final en el día final, en el fin del mundo, cuando todas las naciones, ¿sí? Todas las naciones serán presentadas ante el Señor juez. Él juzgará toda nuestra vida, toda nuestra forma de vivir, toda nuestra conducta. Hay obras y no creímos en las obras. Porque no creímos en las obras es que no pudimos hacer las cosas que el Señor nos pide. Jesús los hizo, Jesús ya lo vino a enseñar, Jesús ya lo vino a dejar. Ya queda en ustedes y queda en mí. Queda en ustedes y queda en mí hacerlo, vivirla y actuar, llevarlo, ¿sí? Llevarlo a la práctica, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso Jesús en el Evangelio hoy nos invita. Por eso el Señor, mire cómo lo dice San Mateo capítulo 5, en su verso 14. San Mateo capítulo 5, en su verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Ustedes son la luz. Usted es luz. Usted se ha alumbrado su luz desde el día de su bautismo. Usted ha pasado a ser luz. ¿Pero por qué lo tapa? ¿Por qué oculta usted esa luz en ir todavía a las parrandas, al campo de fútbol, a las cantinas, a los bares, a las playas, cuando usted su compromiso es llevar la palabra del Señor a las ovejas que están sin pastor? La que dice San Juan 6:34, cuando Jesús se encontró con ellos, desembarcó y vio a una multitud que estaban como ovejas sin pastor. Ahí en esa multitud estamos nosotros. En esa multitud estamos todos. ¿Qué está haciendo usted? Si usted es luz, ¿por qué usted tapa su luz con un cajón? ¿Por qué la tapa? ¿Por qué la esconde? Mire, ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Hagan que brille esa luz.
Hagan que esa luz alumbre a toda la oscuridad en la familia. ¿Sí? Si los hijos van por mal camino, esa luz tiene que alumbrar a ellos. Por eso, San Lucas 6, San Lucas 6:43 dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué árbol es usted? ¿Qué frutos está dando usted? Usted sabe qué frutos está dando. Usted puede decir, pero es que es mi vida. Yo lo respeto. Todo está permitido, dice, pero no todo me conviene, dice Pablo a los Corintios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero el día que dice San Mateo 25:31 que seremos juzgados, ese día no va a poder decir, yo no lo escuché, porque sí lo está oyendo, sí lo está escuchando. Y dice, el árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de la zarza. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo, dice el Señor Jesús. Así dice nuestro Padre Celeste. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Si usted es un árbol malo, trate la manera de cómo transformar ese árbol malo a un árbol bueno para que dé fruto bueno. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Usted no va a decir, es que se me escapó, no, sino que su corazón está lleno cuando usted tiene malas palabras, mal vocabulario, mala actuación, su corazón está lleno de eso. Por eso, ya para ir finalizando, Santiago en su capítulo 3, en su capítulo 2, verso 14, nos viene a confirmar Santiago y dice, nos habla de la fe y de las obras. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve si usted tiene el título de cristiano? Pero si usted no le cree al Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué? San Juan 6, 40 San Lucas 6 nos dice eso, 6:46. San Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué, si somos cristianos, debemos de obedecer al Señor? Si eres cristiano, es porque le crees a Cristo. Entonces, ¿por qué criticamos de la iglesia? ¿Por qué usted está ya por irse de la iglesia? Hasta está dentro de la iglesia, pero ya no está conforme, ya no está a gusto. Anda criticando de los sacerdotes, anda criticando de todas las pastorales, de todos los ministerios que están dentro de la iglesia. Y muchas veces culpamos a ellos y decimos, por eso yo no me convierto, por eso yo no hago mi matrimonio. Miren cómo son. Ponemos excusas para no poder llegar a la conversión. Y eso no es lo que el Señor pide. Dice Santiago, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Ahí está la palabra del Señor. Para el quien la quiera, ahí está. Para el quien no lo quiere, mi respeto, seguimos siendo amigos, pero nosotros seguimos predicando la palabra, invitándolos a ustedes que nos ayuden, para que ustedes dejen su like, para que YouTube lleve más
a más hogares, a más familias, esta palabra del Señor. Un canal católico, un canal de evangelización, un canal pequeño, pero con todo el amor de Dios para con ustedes de llevar la meditación de la palabra del Señor. Esperemos que esta palabra, que esta semilla regada en ustedes, nos ayude a ustedes y a mí para poder conocer más nuestra fe. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así nos lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.